Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar esta sesión de este seminario que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala mediante la Coordinación de Ciencias Biológicas y de la Salud de la misma universidad, en colaboración directa con el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, UNAM, y el posgrado en Ciencias Biológicas y la Facultad de Ciencias de la Salud. Eh, Nos llena de orgullo tener como ponente el día de hoy a un distinguido médico, el cual es el doctor Michel Boyet Salazar, egresado de la licenciatura en medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con mención honorífica, médico internista por el Hospital Ángeles Mosel de la Ciudad de México y posgraduado en neumología en INENGER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El tema de hoy que nos va a presentar el doctor es prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Pues sean todos bienvenidos y doctor Michel Boyetti Salazar, pues muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante extenso. Traté de reducir lo más posible la información a ser lo más concisa y precisa y con la mayor evidencia hasta el momento. Hay que comentar que este es un tema que va evolucionando día a día y que todo lo que se va a postular hoy puede ser que varias cosas se vuelvan obsoletas en el futuro próximo. Así ha sido durante las últimas semanas y se espera que vaya a ser lo mismo durante los siguientes meses. Pero bueno, sin más demora, empecemos con el tema en cuestión, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco acerca del virus que estamos tratando. Sí, es el SARS-CoV-2, ese es su nombre oficial del virus, es parte de la familia de los coronavirus, es un beta coronavirus. Los coronavirus por definición son de RNA. Ya hay coronavirus alfa, coronavirus beta, gamma y delta. Los que infectan a humanos solo son los alfa y los beta. Está muy emparentado con el primer virus del SARS, el de principios de los 2000. Ambos, de hecho, interactúan con el mismo receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, una relación un poco más lejana con el MERS-CoV, que también es un beta coronavirus, y al inicio se describieron dos subtipos de este coronavirus, que era el tipo L y el tipo S. El significado de qué es que tenga uno y el otro es incierto en realidad, solo se ha visto que en algunos lados predomina más uno sobre el otro. Y pues bueno, aquí abajo tenemos las imágenes de cómo se ve el virus en cuestión. Se llama coronavirus porque en la microscopía electrónica genera una característica imagen de corona, ¿sí? Alrededor de la parte central del virus, como podemos ver. Y aquí en esta imagen podemos ver las proteínas más importantes del virus, ¿sí? Que de todas la más importante probablemente es la proteína S de Spike, y esa es la que permite la entrada del virus a las células. Tiene otras proteínas, la proteína E de envelope y la proteína M de membrane, ¿ok? Entonces, siguiendo, el virus fue detectado, este nuevo coronavirus fue detectado a fines del 2019 en Wuhan, China, como muchos de ustedes saben. Al principio se denominaba 2019 nCoV, eso es de Novel Coronavirus 2019. Posteriormente se recatalogó, que es el nombre oficial hasta el momento, de SARS-CoV-2. SARS viene de Severe Acute Respiratory Syndrome. Y bueno, la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 es COVID-19, que viene o es una abreviatura de Coronavirus Disease 2019. Pues básicamente todos hemos estado muy al pendiente de cómo ha sido la evolución de esta pandemia, ¿no? El 13 de enero se vio el primer caso fuera de China. El 31 de enero se dieron casos ya en otros continentes fuera de donde está China, fuera del continente asiático. El 28 de febrero fue el primer caso documentado en México y el 11 de marzo se dio, se catalogó ya como pandemia por parte de la OMS. Sí, y si vemos el mapa actual de cómo está esta situación, de quienes tienen casos reportados, pues prácticamente todo el globo ya tiene casos reportados, ¿sí? Todo el globo ya está pintado de azul, solo hay algunos países muy selectos que según no tienen casos reportados, pero seguramente más que porque no tengan casos realmente, es debido a que no los están reportando, ¿ok? Pasando a otras condiciones adicionales que es importante comentar,
y que van muy de la mano con la infección por coronavirus es el síndrome de liberación de citocinas, también llamado tormenta de citocinas, que es un estado hiperinflamatorio producido por el virus, ¿sí? Y se distingue por ciertas características clínicas y bioquímicas. Clínicamente genera bastante fiebre, por eso algunos pacientes con coronavirus tienen fiebre muy intensa y refractaria al tratamiento, y también puede generar falla orgánica. De hecho, se considera que buena parte de la inflamación a nivel pulmonar está provocada por este síndrome de liberación de citocinas más que por el efecto directo del virus. Y también la hipercoagulabilidad, que fueron ciertos hallazgos de microtrombos, inclusive en los pulmones, detectados en necropsias de pacientes que murieron por COVID-19. Y pues bueno, hay varias cosas que pueden generar el estado de trombofilia, daño endotelial provocado por la entrada del virus, aumento de factores de coagulación y estasis venosa del paciente en estado crítico. ¿Ok? Pasando a lo que es diagnóstico. Entonces, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos para detección del SARS-CoV-2? Tenemos métodos microbiológicos, que los predominantes son la PCR contra el virus y la serología, que detecta anticuerpos anti-IgM y anti-IgG contra este coronavirus. Tenemos estudios de imagen donde tenemos radiografías, tomografías o incluso se llega a describir ultrasonido pulmonar. Y hallazgos de laboratorio adicionales, que son varios estudios de laboratorio que pueden tener cambios característicos que vamos a ver un poco más adelante. Pasando a los métodos microbiológicos, entonces tenemos a la PCR y a la serología. Y generalmente nos gusta verlo de una manera muy polarizante, ¿no? ¿Cuál de los dos es el que sirve? ¿Cuál ocupo? ¿Ocupo la PCR u ocupo la serología? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí hay un par de preguntas que es importante contestarnos con respecto a cada una, ¿sí? Todos sabemos que la PCR, pues, es la de elección y es la que se ocupa en la mayoría de los casos y es la que ocupamos aquí en México prácticamente todo el tiempo. Entonces, la pregunta con la PCR a la cual habría que someternos sería, ¿la PCR es suficiente para detectar todos los casos de COVID-19? Por otra parte, la serología, que muchas veces la vemos como la opción feíta para diagnosticar coronavirus, habría que preguntarnos, ¿la serología tiene alguna ventaja sobre la PCR? Y bueno, para contestar estas inquietudes, aquí voy a poner ciertas referencias literarias. Entonces, es la PCR transcriptasa reversa, el alfa y omega del diagnóstico. O sea, es lo único que necesito, no hay más. Con eso, si tengo eso, ya no necesito otros estudios. Bueno, aquí hubo un estudio en el cual se vio la rentabilidad diagnóstica de la PCR en diversas muestras obtenidas de pacientes. Y se vio que no todas las muestras eran igual, no todas eran igual en cuanto a su rentabilidad diagnóstica. Los resultados que estos investigadores obtuvieron es que la mayor rentabilidad se da en muestras de vía aérea inferior. La que da la mayor rentabilidad diagnóstica es el lavado bronquialveolar por broncoscopía, 93% de rentabilidad. Expectoración, o sea, expectoración espontánea por parte del paciente, la rentabilidad era de 72. El exudado nasal se bajaba hasta 63, y si lo hacías faríngeo era todavía menor, de 32, y si lo pedías en heces, pues era la menor rentabilidad de hasta 29%. Entonces, como podemos ver, y en vista de que la mayoría de los estudios que se hacen en exudado nasofaríngeo, pues podemos ver que puede haber un porcentaje bastante considerable de pacientes con estudios falsos negativos con la PCR, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esto? Vamos a verlo a continuación, pero vamos a contestar también la pregunta con la serología. ¿Es la serología irrelevante cuando contamos con oportunidad de hacer PCR? Y aquí hay otras dos referencias que les voy a dar, ¿sí? En donde se vio el comportamiento de anticuerpos y el comportamiento de la PCR a través del tiempo. Y en este caso vemos cosas interesantes. Entonces, resulta que la PCR va a permanecer elevada durante un tiempo alrededor, o bueno, va a tener un pico en los primeros 7 días y después de eso va a empezar a disminuir su rentabilidad diagnóstica después de la semana, todavía más después de los 14 días y todavía más después de los 20 a 25 días, ¿sale? Entonces, mientras más se tarde uno
en pedir la PCR, más posibilidades va a haber de obtener un falso negativo, ¿sale? Y si tomamos en cuenta que una buena parte de los pacientes van a llegar a hospitalización hasta que les da el síndrome de liberación de citocinas, que eso ocurre más o menos entre el día 7 y 15 después del inicio de síntomas, entonces la mayoría de los pacientes no van a llegar a asistencia médica hasta después de la primera semana, en cuyo caso la mayor rentabilidad de la PCR ya pasó y ya empezamos a tener un buen porcentaje de falsos negativos. Por otra parte, los anticuerpos se empiezan a elevar a partir después del día 5 o 6, pero hasta el día 7 a 10 es cuando ya hay una detección considerable de IgM y hasta el día 14 es cuando se empieza a elevar la IgG. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, los anticuerpos se comienzan a elevar o la rentabilidad de anticuerpos se incrementa conforme pasan los días con el virus, ¿sale? Entonces, este es la ventaja de los anticuerpos. La ventaja de los anticuerpos, ¿sale? Es que en detección tardía ayudan más que la PCR o es un excelente complemento para la PCR en ese sentido, porque de manera tardía la PCR ya empieza a tener una gran cantidad de falsos negativos. Conclusiones. La PCR y la serología no están peleadas una con la otra, sino que son estudios complementarios, ¿sale? Entonces, ¿cuál hay que ocupar? Hay que ocupar los dos de acuerdo a las características de tu paciente. ¿Y cuáles son los pasos que yo les sugeriría? Sí, la PCR en exudado nasofaríngeo sería el primer paso a realizar en el diagnóstico. Siguiente paso, en caso de que la primera prueba te salga negativa, repites la prueba 24 a 48 horas, también en exudado nasofaríngeo. Si la segunda prueba en exudado nasofaríngeo sale negativa, pero sigues sospechando coronavirus, entonces tus opciones son que le pidas la PCR en esputo en caso de que tenga expectoración o que le pidas serología, e idealmente ya después de 7 días de evolución. Son las dos alternativas que tendrías para detectar que el paciente con serología ya ves que sí tuvo la infección, pero que ya está en fase de convalescencia o que fue una infección reciente. Si todo lo anterior es negativo, pero tu sospecha sigue siendo ampliamente de SARS-CoV-2, entonces las últimas alternativas serían una broncoscopía, la cual debe ser la última opción y no se recomienda de rutina porque genera aerosoles y presenta un riesgo para el personal de salud, por eso no se hace de rutina nunca en estos casos. Y por último, el consenso, ya sea entre expertos o si se designa un comité en un hospital con médicos que están fogueados en ver este tipo de pacientes. O sea, si las pruebas confirmatorias todas salen negativas, pero entre todos se llega a la conclusión de que es coronavirus, entonces en ese caso se da como coronavirus, ¿sale? Siguiendo con la parte del diagnóstico, estamos ahora en lo que son estudios de imagen, enfocándonos en tomografía, porque la realidad es que radiografía de tórax sí se van a ver cambios intersticiales, zonas de llenado alveolar difusas, multisegmentarias, pero los cambios finos, típicos, no se van a ver en una radiografía simple. El ultrasonido menos todavía, sí, el ultrasonido te da ciertos datos de hallazgo intersticial, pero cambios específicos de coronavirus es más difícil determinarlo. La tomografía es lo que tiene la mayor, es lo que es lo más fino para ver la imagen en lo que determina o en lo que comprenda neumonías atípicas en general, incluyendo coronavirus, ¿sale? Tenemos hallazgos típicos, ¿sale? Predominantemente son pacientes que tienen vidrio deslustrado, en parches, predominantemente subpleural y a veces con una imagen llamada en pavimentación o en crazy paving, ¿sale? Y hay ciertas imágenes que se consideran incompatibles. Cuando predomina este vidrio deslustrado subpleural es lo que se llama el patrón L, que tiene interés en el sentido de ventilación mecánica, pero pues vaya, en el sentido tomográfico solo es una distinción entre al estado fisiológico del pulmón, ¿sale? La progresión tomográfica, por otra parte, una vez que pasa la fase aguda en los primeros 7 días con todo ese vidrio deslustrado, entonces empieza a ver una progresión en el sentido de que el vidrio deslustrado empieza a desaparecer y se empieza a sustituir poco a poco por zonas de llenado alveolar multisegmentarias y también
subpleurales con algo de retículo subpleural. Eso ya indica que el paciente está entrando a la fase de convalescencia, ¿ok? Y en este caso, posterior a esa parte de neumonía organizada, que así se llama cuando ya está más consolidado que otra cosa, la mayoría de los pacientes resuelven y en el transcurso de varias semanas o meses su pulmón regresa a la normalidad y hay un pequeño porcentaje que va a quedar con secuelas, con neumopatía intersticial ya de manera permanente. Por otra parte, algunos pacientes pueden progresar a SIRA franco. Y bueno, el SIRA es básicamente una afección pulmonar ya generalizada con llenado alveolar y vidrio deslustrado, y eso es lo que también se llama patrón H, ¿sí? Que seguramente varios lo han visto descrito como el patrón L y el patrón H, ¿sale? El patrón H es un patrón de SIRA franco, el patrón L es un patrón de fase aguda con vidrio deslustrado subpleural. Y hay varios métodos de categorizar los hallazgos tomográficos. Sí, hay dos principales. Uno es de la Sociedad Radiológica de Norteamérica y el otro es de los Países Bajos, de los holandeses, ¿sale? El de los norteamericanos, pues básicamente te lo dan en 4 rubros: apariencia típica, apariencia indeterminada, apariencia atípica y sin datos de neumonía, mientras que los holandeses te lo dan con un sistema como el BIRATS, solo que en este caso es CORATS, ¿sale? Dando hallazgos que pueden ser normales o incompatibles, baja sospecha, sospecha intermedia, sospecha alta o sospecha muy alta, ¿sale? Ocupen la que quieran. Esto es más para los radiólogos, pero vaya, si ven un reporte de un radiólogo, ya con eso pueden ayudarse a determinar a qué se refieren de acuerdo a lo que están hablando. Y por último, en cuanto a estudios de laboratorio, ¿qué otros hallazgos de laboratorio adicionales podemos tener? Y estos son laboratorios que se llegan a pedir mucho de rutina y está bien, ¿sale? Entonces, ¿qué otros hallazgos sucedáneos en laboratorios podemos encontrar en la infección por SARS-CoV-2? Vemos que hay linfopenia, lo cual es extremadamente común, ¿sí? De todo esto es probablemente lo más común de todo. Hay elevación de reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la BCG. La procalcitonina generalmente está normal, ¿sí? Y esto ocurre en todas las neumonías atípicas, ¿sale? La procalcitonina no se eleva regularmente con gérmenes atípicos. Ciertas enzimas como la CPK, las transaminases y la DHL se elevan. La ferritina se eleva, el dímero D se eleva, ¿sale? Y los niveles séricos de ciertas interleucinas proinflamatorias, como la interleucina 6 y la interleucina 1, también se elevan. Los tiempos de coagulación se tienden a prolongar ligeramente y el fibrinógeno está elevado, ¿sale? Entonces, el síndrome de liberación de citocinas se caracteriza por elevación de varias de estos componentes, pero evidentemente cuando tenemos elevación de reactantes de fase aguda, como la DHL, como la PCR, la BCG, y en especial cuando tenemos elevación de la ferritina, que la elevación de la ferritina nos revela diferenciación o producción de macrófagos por parte de la médula ósea, en ese caso estamos ante un síndrome de liberación de citocinas, ¿sale? Entonces, los marcadores bioquímicos nos ayudan a identificar eso. El dímero D puede revelarnos tanto datos de que el paciente ya está haciendo coágulos, como datos de síndrome de liberación de citocina, porque recordar que el dímero D, aunque sí se eleva tradicionalmente y con mucha frecuencia o invariablemente cuando hay coagulación en algún lugar, también recordar que se funciona como un reactante de fase aguda y se puede elevar en muchas condiciones sin que necesariamente haya coagulación activa, ¿sí? ¿Qué otras cosas diferentes no relacionadas con coronavirus hay que pedir? Pues todo lo que trate de descartar otras etiologías, ¿sale? Panel de PCR para virus y atípicos, porque hay varios otros virus y bacterias atípicas que pueden generar cuadros muy similares. Cultivos, expectoración, expectora, hemocultivos. VIH, porque hay varias neumonías en pacientes inmunocomprometidos por VIH que pueden semejarse mucho al SARS-CoV-2. Tinciones especiales para hongos y micobacterias y estudios específicos de etiologías no infecciosas cuando estas se sospechan. Solo para poner un ejemplo, una neumonitis lúpica te puede dar un cuadro muy parecido a COVID-19 y también te puede dar hallazgos tomográficos muy parecidos a los que ya describimos, ¿ok? Entonces, sí, hay otras etiologías no infecciosas que pueden parecerse a la enfermedad por coronavirus que tenemos hoy en día. Pasando en cuanto al tratamiento, y esta es probablemente la parte más volátil
en cuanto a evidencia en esta exposición, ¿sale? Es algo que va cambiando día a día y lo que hoy sabemos el día de mañana es desacreditado por nuevos artículos y surgen nuevas teorías, nuevos posibles medicamentos que se deben o que podrían ocuparse, pero pues básicamente lo que les voy a dar ahorita es lo que hay de evidencia hasta el día de hoy. Entonces, aclaración, gran parte del tratamiento descrito se encuentra en fase de investigación activa y por tanto la evidencia tiende a ser escasa o conflictiva, ¿sale? Entonces, todos estos son tratamientos experimentales. No hay hoy en día un tratamiento o un médico que pueda decir, yo tengo el tratamiento de coronavirus. Eso no existe todavía, no existe un tratamiento bien definido o establecido contra el SARS-CoV-2. Se recomienda que manejos dirigidos solo sean en el contexto de un ensayo clínico, ¿ok? Entonces, idealmente, no deberíamos de experimentar y simplemente darle a un paciente todo para, pues, ver si es chicle y pega, sino que deberíamos enrolarlo en un ensayo clínico para aportar al conocimiento en general. Siguiente, los medicamentos, pueden considerarse como manejo compasivo en situaciones específicas, siempre considerando el riesgo, costo y beneficio. Entonces, sí, cuando tenemos pacientes que están progresando y que, pues, obviamente pueden llegar a fallecer debido a esa velocidad de progresión, aunque tal vez no estén muy mal, pero que están progresando, pues, bajo manejo compasivo uno puede decir, bueno, pues, a lo mejor no tengo nada que perder, puedo intentar algunos de estos medicamentos, que es básicamente en lo que la mayoría de nosotros hemos estado basando nuestra práctica médica con este tipo de fármacos, ¿sale? Y recordar siempre que el argumentum ad ignoratiam no es evidencia. Argumentum ad ignoratiam es un argumento de falacia en el cual se considera que la falta de evidencia en contra de ocupar un medicamento es evidencia a su favor. O sea, el hecho de que no haya artículos que digan que mi medicamento no sirve, significa, por ende, que puedo ocupar mi medicamento porque sirve. Y eso es totalmente erróneo, ¿sale? Entonces, si quieres decir que vas a ocupar tu medicamento porque, pues, básicamente quieres dar manejo compasivo y no hay nada más, ok, es muy tuyo, tú ya valoraste el riesgo, costo-beneficio y lo vas a dar. Pero de ahí a decir que todavía no hay artículos que van o que eliminan como posibilidad tu fármaco de elección y que eso es evidencia de que sirve y que por eso se lo vas a dar a todo el mundo, entonces eso es totalmente erróneo. Generalidades. Entonces, primero, pues hay que aprender a clasificar a la enfermedad, ¿sale? Hay varias maneras de clasificar. La manera más clásica es dividirlo en enfermedad leve, moderada y grave. Enfermedad leve es solo cuando tienes una infección de vías aéreas superiores, pero que no hay datos de compromiso sistémico pulmonar específicamente. Moderado es cuando ya tienes datos de afección a nivel pulmonar, pero todavía clínicamente está muy bien el paciente y no tiene datos de alarma. Y afección grave es cuando tiene un paciente afección pulmonar, pero ya hay datos de alarma, como insuficiencia respiratoria, ya sea hipoxémica o hipercápnica, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, disnea de manera sustancial, afección pulmonar de más del 50% de los pulmones, choque séptico o falla orgánica múltiple, evidentemente, todo eso se considera enfermedad grave. Y hay varias escalas que se pueden ocupar como sustento para determinar qué tan grave está un paciente. Recientemente, para esta infección de SARS-CoV-2, se describió este score llamado el CALD score para determinar el riesgo de progresión de un paciente, el SOFA, que muchos de ustedes ya conocen, y escalas de neumonía que vienen en guías de neumonía, ¿no? Como el CUR65, el PCI o el SMART-CoV. Además de esto, pues, ¿qué otras cosas de generalidades hay? Un paciente que ya tiene síntomas y que ya tiene infección tiene que tener un aislamiento estricto y medidas preventivas adecuadas, ¿sí? Todo lo de equipo de protección personal es toda una clase por sí misma, entonces no lo vamos a ver tan a detalle. Tratamiento sintomático, evidentemente, pues vaya, mínimo darle antipiréticos, analgésicos
y pues si tienen datos de enfermedad de vía aérea superior, pues dar antihistamínicos, sprays nasales, cosas por el estilo. Y el tratamiento dirigido, que esto es en lo que vamos, que es lo que genera mayor debate hoy en día. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las piedras angulares en el tratamiento dirigido? Son 5 rubros en general, que es lo mejor que pude ejemplificar cuáles son los pasos de tratamiento de alguien que tiene coronavirus o SARS-CoV-2. Tenemos medicamentos con potencial efecto antiviral, que van dirigidos a mitigar el efecto directo del virus o la infección del virus. Tenemos medicamentos con potencial efecto antiinflamatorio, ¿sí? Cuyo objetivo es mitigar el síndrome de liberación de citocinas. Tenemos antimicrobianos adicionales porque finalmente es una neumonía típica y ante el diagnóstico diferencial o la posibilidad de sobreinfección, siempre hay que considerar, pues, cubrir antibióticos de acuerdo a las guías de neumonía actuales, anticoagulación debido a la hipercoagulabilidad que ya había comentado y el manejo ventilatorio y de inhaloterapia, ¿ok? Empecemos con lo que son los antivirales. Entonces, hay diversos medicamentos que mostraron actividad in vitro y en modelos animales contra el SARS-CoV-2. Este efecto en varios de ellos es predominantemente en la unión del virus con la célula que va a ser el huésped y eso es a través de la proteína Spike. Ajá. Dicho lo anterior, también hay algunos como el remdesivir que tienen efectos sobre la transcripción de RNA. Y aquí podemos ver en este artículo cómo se probaron varios medicamentos. Se vieron concentraciones inhibitorias mínimas de diversos medicamentos y se vio que llegaban a inhibir al virus del SARS-CoV-2. De los dos, el remdesivir y la cloroquina en este estudio preclínico, en este estudio experimental, fueron los que tuvieron la mayor eficacia, al menos in vitro. ¿Sale? Pasando ya a medicamentos más específicos. Los antipalúdicos, específicamente la cloroquina y la hidroxicloroquina, ¿sale? Entonces se vio que tenían evidencia preclínica que motivó la realización de estudios complementarios. Después hubo estudios observacionales y reportes de caso que dieron resultados prometedores, porque los que hicieron esos reportes decían que estaban respondiendo de manera favorable ante estos tratamientos. Y posteriormente salió este ensayo clínico de los franceses, que es el clásico estudio de hidroxicloroquina con acitromicina, en donde se vio una mejoría significativa en el aclaramiento de la PCR, ¿sale? La negativización de la PCR, y que se potenciaba aún más cuando lo combinaban con acitromicina. Y con este estudio fue donde la mayoría de nosotros dijimos, pues este parece ser el tratamiento estándar para SARS-CoV-2 y todo el mundo lo empezamos a ocupar a pasto, ¿sale? Para estos pacientes. Dicho lo anterior, pues esto no fue la última palabra, ¿ok? Y se empezaron a ver otras cosas, ¿sí? Entonces, salió posteriormente un estudio retrospectivo que no encontró beneficios, ¿sale? Esa es la referencia, y 2 ensayos clínicos controlados que no encontraron beneficios y de hecho vieron evidencia de daño. Entonces, aquí la evidencia cambió de lugar. De tener un ensayo clínico en el cual teníamos ciertos beneficios con evidencia in vitro y además con estudios observacionales y series de casos que inclinaban la balanza hacia ocupar los antipalúdicos, ahora tenemos un estudio retrospectivo que, ok, no es un alto grado de evidencia, pero después de esos 2 ensayos clínicos que no determinan beneficio y eso cambia la balanza. Ahora la balanza o la evidencia está más hacia no ocupar acitromicina. Y recientemente salió este último estudio, un estudio multinacional con 96,000 pacientes, no encontró beneficios y detectó incremento de la mortalidad y un aumento significativo de arritmias ventriculares en aquellos tratados con antipalúdicos, ya sea con o sin macrólido. Y ahí depende de cada clínico, pero para mí esto fue el clavo final sobre el tratamiento de antipalúdicos para el SARS-CoV-2 y con esto para mí la balanza francamente se inclina hacia que los antipalúdicos no son un tratamiento adecuado para SARS-CoV-2, ¿sale? Y como ustedes saben, pues los antipalúdicos tienen el riesgo de prolongación del intervalo QT con posibilidad de generar torsade, arritmias ventriculares y pues se potencia mucho este efecto con varios antibióticos ocupados comúnmente
en neumonía adquirida en la comunidad, como lo son los macrólidos y las quinolonas, ¿sale? ¿Qué otras cosas tenemos además de los antipalúdicos descritas? El famoso Remdesivir, que es un antiviral de amplio espectro con actividad ante diversos virus, incluyendo coronavirus, ¿sale? Tiene actividad in vitro contra SARS-CoV-2 y hay reportes o hubo reportes de caso que motivaron su investigación más a fondo. Este solo fue un ejemplo, pero hubo otros reportes de caso además de este. Y aquí, pues, la balanza está como a la mitad. Tenemos un ensayo clínico en donde dice que solo tuvo una tendencia a la mejoría, pero no estadísticamente significativo, o sea, nada extraordinario, nada que justifique a lo mejor su administración. Y por otra parte, un estudio preliminar que salió muy recientemente, en donde dicen que hay beneficios significativos. Entonces, Remdesivir tenemos, sí, evidencia preclínica, tenemos estudios in vitro, muy, muy buenos, muy prometedores, y tenemos un ensayo clínico que dice que no y un ensayo clínico que dice que sí. Entonces, estamos ahí a la mitad, ¿no? Necesitamos más evidencia para saber hacia dónde se va a inclinar todo esto. Lopinavir, ritonavir, que también era muy socorrido al inicio de toda esta situación de la pandemia. De hecho, al principio, el combo que la mayoría recetaban era un antipalúdico con el Caletra, que es lopinavir, ritonavir. Entonces, es un inhibidor de proteasa que demostró actividad contra diversos coronavirus en estudios in vitro y modelos animales. Salieron reportes de caso iniciales de China, en donde se vio que, pues, y bueno, en Asia en general, donde se vio que había beneficios tentativos para SARS-CoV-2. Y de ahí se empezó a ocupar. Pero al final, pues, salió este artículo, que es el clásico artículo del New England, en donde se vio que era un ensayo clínico controlado, aleatorizado, en donde no se vieron beneficios con el uso de lopinavir y ritonavir. Y en este caso, pues la balanza se inclina más hacia que no se debe de ocupar, ¿sí? Es solo un ensayo clínico en su contra, hubo una mejoría no significativa, no estadísticamente significativa, no tiene tanta evidencia en contra como empezó a acumular los antipalúdicos en las últimas semanas, pero vaya, la balanza no se inclina hacia favorecer el tratamiento rutinario con este tipo de medicamentos, ¿sale? La ivermectina, que recientemente es algo que ha tomado bastante auge. Entonces, lo que es tentador de la ivermectina es que tiene una posología sencilla y una baja tasa de efectos adversos, ¿sale? Entonces, los efectos adversos a las dosis regulares son mínimos y solo son generalmente 2 días de tratamiento. Entonces, eso lo hace muy tentador a ocupar debido a que es bastante seguro. Tiene buena actividad in vitro, como se documentó pues, en este estudio de los australianos, ¿sí? Pero es un estudio experimental, es un estudio preclínico, en realidad no es una evidencia clara de que va a funcionar en pacientes. De hecho, la mayoría de los medicamentos que vimos hasta el momento pasaron esta parte, pero como vieron varios en los estudios clínicos, pues ya no dieron el ancho, ¿sí? Y ivermectina hasta el momento, pues solo tiene un estudio observacional en donde se mostraron beneficios, ¿sale? Ok, es un estudio observacional, pero no es un ensayo clínico, entonces es un bajo grado de evidencia, se inclina un poquito más hacia que puede ser una terapia prometedora. Y la otra es que hay un estudio subsecuente que también es, pues no es un ensayo aleatorizado, es un estudio también relativamente preclínico, en la cual se pone en duda la eficacia de la ivermectina, pero por las dosis requeridas, ¿no? Porque en este estudio estos autores comentan que para alcanzar las dosis, la concentración inhibitoria mínima que comentaron los australianos, se deberían ocupar dosis 100 o 200 veces arriba de lo esperado para una dosis regular de ivermectina, e incluso a veces así por cuestiones farmacocinéticas no se lograrían obtener esas concentraciones inhibitorias mínimas en un cuerpo humano, ¿sale? Entonces, la ivermectina también está en la tablita, ¿sí? No sabemos si va a ser algo efectivo, no sabemos ni siquiera la dosis debido a este último artículo que salió, entonces está muy en duda saber si es eficaz y qué dosis se tiene que ocupar para ser eficaz. Plasma convalescente, que también tomó mucho auge en las últimas semanas, entonces es esencialmente una inmunización pasiva
que es básicamente le quitan suero o plasma a pacientes que ya tuvieron coronavirus y que tienen un nivel mínimo de anticuerpos anti-IgG. Le dan una dosis o una transfusión única al paciente de 200 a 250 mililitros y pues se han visto efectos benéficos observados en series de casos. ¿Sale? Entonces tenemos series de casos, todavía no tenemos ensayos clínicos, pero bueno, vamos a ver qué sale en el futuro. Y otros medicamentos antivirales que se han llegado a postular o que tienen evidencia preclínica in vitro o en modelos animales. Y pues vaya, todo esto se encuentran en fase preclínica y no tienen una evidencia contundente de que sean adecuados o de que se puedan ocupar abiertamente. Entonces, estos pues van hasta el final en cuanto a evidencia se refiere. Interferón, favipiravir, ribavirina, nitazoxanida, penciclovir y tantos otros medicamentos que puede haber ahí probándose en todo el mundo. ¿Ok? Pasando de los antivirales a los antiinflamatorios. Bueno, antes, conclusiones en cuanto a los antivirales, ¿sí? ¿Cómo va la evidencia actualmente? Tenemos medicamentos prometedores que podrían ser primera opción de manejo antiviral, ¿sí? Como manejo de rescate antiviral. Entonces, los más prometedores, debido a la falta, bueno, a los ensayos que hay hasta el momento, serían el remdesivir y el plasma convalescente, que no es que tengan una amplia evidencia a su favor, pero al menos están en la tablita no tienen una amplia o contundente evidencia en su contra, y hay ciertos estudios clínicos que muestran beneficios, entonces serían como las primeras opciones. Siguiente opción sería la ivermectina, en la cual pues hay estudios más debatibles y poca evidencia clínica, pero pues tiene un perfil de riesgo costo-beneficio muy tentador, ¿sale? Es muy barato, es bajo riesgo la administración y el beneficio está muy en duda, ¿sí? Pero por eso todavía está por verse en cuanto a la ivermectina. Medicamentos con buena evidencia preclínica, pero con estudios que desacreditan eficacia. Entonces, lopinavir, ritonavir tiene muy buena evidencia preclínica en estudios in vitro y tiene algunos estudios de casos, pero tiene evidencia que desacredita su eficacia, entonces se rezaga a un papel un poco más bajo. Y por último, tenemos medicamentos con evidencia de daño y poca eficacia y que por tanto se desaconseja ocupar. Los antipalúdicos, ¿sale? Esta es lo que yo les puedo dar de conclusión con la evidencia que yo revisé, ¿sí? Pero pues básicamente yo ya les desaconsejaría ocupar antipalúdicos, ¿sale? No se ha visto, o sea, la evidencia actual ya no señala que tengan un beneficio y de hecho pueden generar daño en ese sentido, ¿sale? Entonces yo ya no se los desaconsejaría y los antipalúdicos son la muestra de lo volátil que puede ser la aparición de evidencia en un problema emergente como el que tenemos hoy en día. Hace un mes, los antipalúdicos seguirían estando en la primera línea de posibilidades de tratamiento del coronavirus junto con remdesivir y plasma convalescente y actualmente solo con unas semanas de evidencia que ha ido saliendo ya se fueron hasta abajo, hasta el final, ¿sale? Entonces fue como una montaña rusa el uso de antipalúdicos en SARS-CoV-2, ¿de hecho? Entonces, pasando a los antiinflamatorios. Medicamentos dirigidos a mitigar el síndrome de liberación de citocinas. Existen medicamentos, voy a comentar esto, entonces hay medicamentos que tienen otras indicaciones, pero que tienen efectos pleiotrópicos antiinflamatorios, o sea, que además del efecto por el cual fueron diseñados esos fármacos, tienen efectos de mitigación de citocinas proinflamatorias. Debido a eso, a que no es el fundamento primordial de por lo cual fueron creados, no los voy a mencionar en este apartado, pero pues los que están descritos son los macrólidos, ¿sí? O sea, su efecto inmunomodulador de los macrólidos está bien descrito desde hace bastante tiempo. Los antipalúdicos, digo, si los antipalúdicos se ocupan para artritis reumatoide, para modular de inflamación, evidentemente tienen efectos pleiotrópicos antiinflamatorios, y heparina y derivados pueden tener efectos pleiotrópicos antiinflamatorios, ¿ok? Entonces, vamos con los medicamentos antiinflamatorios. Vamos a empezar con los esteroides, ¿sí? Porque los esteroides son algo muy tentador a ocupar para el síndrome de liberación de citocinas, porque son los antiinflamatorios por excelencia en cualquier enfermedad y son de muy fácil acceso y son muy baratos, ¿no? Entonces, ¿por qué no ocuparlos? Bueno, la OMS y la CDC no los recomiendan por experiencias previas con influenza y MERS, en los cuales
retardaban la depuración de los virus y por lo tanto, debido a esto, empeoraban la enfermedad en ese sentido o eran contraproducentes, y extrapolando esa evidencia al SARS-CoV-2 que tenemos hoy en día, pues decidieron o comentan que no los recomiendan. El uso primordial y en donde está perfectamente establecido que hay que ocupar esteroides es cuando hay otra indicación diferente al coronavirus en la cual hay que ocupar esteroides, ¿sale? ¿Cuáles son esas? Neumopatías crónicas exacerbadas como EPOC y asma, choque séptico, enfermedad reumatológica que requiera continuar esteroides, o alguna deficiencia hormonal, como que tenga síndrome de Addison o algo por el estilo, ¿ok? Son las indicaciones primordiales de esteroides en COVID-19. Dicho lo anterior, ¿qué hay de evidencia en cuanto al uso de esteroides para COVID-19? Bueno, igual es una balanza y hay estudios que muestran ciertos beneficios, pero la mayoría de estos estudios son observacionales y retrospectivos, y si quieren saberlos, ocupaban a dosis no muy altas, no más de 1 miligramo kilogramo día, y generalmente ocupaban metilprednisona o metilprednisolona, 40 a 80 miligramos al día, era como la dosis que iban estandarizando, y al menos encontré estas 3 referencias que pues, son estudios, como ya comenté, observacionales y retrospectivos. No es un alto grado de evidencia científica, pero es un grado de evidencia. Entonces, uno diría, bueno, pues eso indica que a lo mejor sí hay que darlos, ¿no? Inclina la balanza hacia darlos. Pero tenemos también la otra cara de la moneda y tenemos un metaanálisis en donde se asoció a desenlaces adversos, y aquí podemos ver la gráfica del metaanálisis que es de mortalidad, en donde el uso de esteroides se asoció a mayor mortalidad, ¿sale? Entonces, entre estudios observacionales y un metaanálisis, que un metaanálisis es la cúspide de la medicina basada en evidencias, entonces la evidencia súbitamente se inclina hacia que no hay que dar esteroides de manera rutinaria porque la evidencia no lo sustenta y existe la posibilidad de daño, ¿ok? Eso es en cuanto a los esteroides. Pasando a otros medicamentos como los antiinterleucina 6, que es el tocilizumab, el sarilumab y el cetuximab, que el más común por mucho es el tocilizumab. Tiene series de casos, estudios observacionales y algunos prospectivos en donde se ha mostrado beneficio. Aún no hay ensayos clínicos, pero hay buena evidencia para determinar que es un fármaco muy prometedor o son fármacos muy prometedores, ¿sale? Inmunoglobulina intravenosa es un inmunomodulador ocupado en diversas enfermedades. Hay series de casos detallando beneficios y estudios retrospectivos con hallazgos positivos, pero tampoco hay ensayos clínicos controlados, entonces también todavía está muy en pañales esta situación. Y otros medicamentos, tenemos inhibidores, o se han postulado inhibidores de JAK-STAT, que son ocupados muchos en síndromes mieloproliferativos, que son el baricitinib y el ruxolitinib. Tiene ciertos estudios de seguridad y pilotos y algunos estudios pues más experimentales en donde se ve que puede tener un papel para el síndrome de liberación de citocinas. El antiinterleucina 1, anakinra, que también pues tiene estudios preclínicos que detallan ciertos beneficios, y pues otros inmunomoduladores misceláneos con menos evidencia, como el micofenolato de mofetil y el metotrexate, ¿ok? Conclusiones, entonces, primero que nada, los esteroides. La evidencia hasta el momento y la mayoría de las guías indican que la indicación de esteroides es cuando hay otra indicación diferente al COVID-19 para el uso de esteroides, ¿sale? Y además se está viendo que su uso puede ser benéfico en los que tienen COVID-19 con SIRA grave, ¿sí? Son las dos circunstancias en las cuales está justificado el uso de un esteroide sistémico. Cualquier otra indicación de COVID-19 pues es básicamente off-label y no está recomendada o respaldada por evidencia, ¿sale? Inmunomoduladores, de lo demás que hay, ¿cuáles serían los de primera línea? Pues los que parecen tener una evidencia más robusta, aunque no en ensayos clínicos, sino en series de casos, estudios observacionales y al menos algunos prospectivos, son los antiinterleucina 6, el tocilizumab. De ahí en fuera tenemos de segunda línea, pues se podría considerar inmunoglobulina intravenosa e inhibidores del JAK-STAT, serían otros medicamentos prometedores como antiinflamatorios, pero también pues falta mucha evidencia para delimitar qué es eficaz y qué no es eficaz. Pasando al tercer rubro, que son los antimicrobianos, y aquí les recomiendo las guías de la ATS de neumonía adquirida en la comunidad que salieron el año pasado, ¿sale? Entonces, básicamente a su paciente
con neumonía atípica por SARS-CoV-2, conviene darle una cobertura para neumonía adquirida en la comunidad. Sí hay cierta evidencia en donde se comenta que no parece haber mucha sobreinfección de coronavirus con otras bacterias u otros virus, pero de cualquier manera, en especial cuando hay ciertas limitantes en cuanto a diagnóstico, el diagnóstico diferencial de coronavirus son otras bacterias atípicas, ¿sale? Entonces, es conveniente tratar eso también. Entonces, ¿cómo se recomendaría el manejo de antimicrobianos de acuerdo a lo que se comenta en estas guías? ¿Sí? Si el paciente se maneja de manera ambulatoria y no tiene factores de riesgo, factores de gravedad, se da monoterapia con alguno de los siguientes. Generalmente tendemos a preferir el macrólido, que actualmente pues damos mucha acitromicina por los efectos pleiotrópicos y además de eso, pues sí, por el efecto antiinflamatorio potencial que puede tener en el síndrome de liberación de citocinas. Manejo ambulatorio con factores de riesgo y en los hospitalizados con neumonía no grave. Entonces, lo vas a manejar en casa, pero ya tiene factores de gravedad o factores de riesgo de que se puede complicar, o lo hospitalizaste por neumonía no grave. Entonces, las opciones, la primera elección sería un betalactámico con un macrólido. Pero si no puedes dar esto, porque a lo mejor ya recibió macrólido por fuera y pues ya recibió el esquema, ni modo que lo repitas, puedes dar una monoterapia con quinolona respiratoria. ¿Cuáles son las quinolonas respiratorias? Levofloxacino y moxifloxacino. Son las dos que se ocupan. Ciprofloxacino no es una quinolona respiratoria, no tiene un efecto adecuado contra el estreptococo neumonía, por eso no se recomienda como primera elección en neumonía adquirida en la comunidad. Es muy bueno contra gram negativos, por eso se ocupa contra pseudomonas, pero para neumonía adquirida en la comunidad se ocupa levo y moxi fundamentalmente. ¿Sale? Paciente hospitalizado con neumonía grave, también primera elección es beta-lactámico con macrólido o beta-lactámico con quinolona respiratoria. Y por último, tiene posibilidades de patógenos MDR, por ejemplo, que tengan un paciente que ya esté internado y desarrolla datos de neumonía intrahospitalaria, o que ya se tiene bronquiectasias, ya se hayan aislado pseudomonas o cualquier otra cosa, tiene un EPOC muy avanzado que se colonizan por patógenos multidrogoresistentes, o a lo mejor es un paciente con inmunodeficiencia, un VIH neutropénico, pues tienes que considerar el escalar antibióticos de mayor espectro, ¿sale? Eso sería en cuanto a antimicrobianos. Pasando a lo que sería la anticoagulación, y en este sentido nos vamos a basar en las recomendaciones del National Institutes of Health, ¿ok? En cuanto a las guías de anticoagulación que ellos están manejando. Entonces, número 1, hay que evaluar el riesgo del paciente en cuanto a qué tan grave se encuentra y de acuerdo a eso decidir si el manejo va a ser ambulatorio o en un hospital, ¿ok? Si es un cuadro leve y el manejo va a ser ambulatorio, distinguir si el paciente tiene factores de riesgo para trombosis o no los tiene. Ya saben, varices, estasis venosa, por inmovilidad, algún estado procoagulante, comorbilidades y edad avanzada, todo eso son factores de riesgo para trombosis. Y aunque no está bien descrito en estas guías, yo también, la verdad, ocupo el nivel de dímero D para determinar si puede haber riesgo de trombosis y generalmente sí ocupo el dímero D como marcador para determinar si doy anticoagulante, pero esto es recomendación de expertos, es el grado más bajo de evidencia, es mi práctica personal y no es una evidencia clara de que así deba de ser, ¿sí? Lo que comentan las guías es que básicamente se ocupe solo en ambulatorio, solo cuando hay riesgo de trombosis, y ahí das una anticoagulación profiláctica. Si no tiene factores de riesgo para trombosis, aunque tenga COVID-19, no se le da nada de anticoagulación. Si el paciente está hospitalizado, por definición ya es una enfermedad moderada o grave, y en ese caso ya está indicada de cajón una anticoagulación profiláctica, ¿sale? A menos que haya un alto riesgo de sangrado. De ahí, pues, lo otro es la anticoagulación terapéutica, ¿cuándo se ocupa? Bueno, cuando tienes sospecha o confirmación de algún fenómeno de tromboembolismo, como trombosis venosa profunda o TEP, ¿sí? Y aquí puede ser un poco, truculenta esta situación, ¿sí? Porque sí, si lo confirmas, definitivamente hay que ponerle anticoagulación terapéutica. Pero recordar que en varias unidades de COVID,
no hay disponibilidad a veces del tomógrafo suficientemente o con la secuencia necesaria para hacer angiotomografías, o a lo mejor tu paciente con COVID tiene lesión renal aguda y no le puedes hacer una angiotomografía, y a lo mejor no le puedes hacer tampoco un eco porque el equipo se va a contaminar y entonces no te permiten hacerle eco a tus pacientes con coronavirus. Entonces, ¿qué puedes hacer para diagnosticar TEP en un paciente que sospecha TEP? Y ahí es donde viene la sospecha clínica, ¿sí? Pacientes que tienen un deterioro muy notorio en la oxigenación, que no responden bien a oxígeno suplementario, que además de eso tienen una nueva elevación de dímero D, y que además de todo esto en la tomografía no hay suficientes cambios en cuanto a edema como para justificar una disminución de esa saturación tan abrupta. Ese paciente, hasta demostrar lo contrario, lo tienen que catalogar como si se pudiese haber tepeado. Y en ese caso, aunque no tengan los estudios confirmatorios, estaría justificado dar anticoagulación terapéutica, valorando el riesgo de sangrado, evidentemente. ¿Sale? ¿Qué hay de opciones de tratamiento? Entonces, se da preferencia a heparínicos. Lo más común es enoxaparina. Estoy seguro de que ya están familiarizados con las dosis profilácticas y terapéuticas. Nadroparina, también dosis profilácticas y terapéuticas. Y heparina no fraccionada, que la dosis profiláctica es fácil su posología, pero la dosis terapéutica, pues ahí tendrían que poner una infusión de heparina, seguir un homograma, pedir tiempos cada 4 o 6 horas, y eso puede ser mucho más complejo. Así que pues no lo recomendaría de primera instancia si tienen heparinas de bajo peso molecular. Y alternativas para anticoagulación domiciliaria, ¿sí? Para que no tengan que estarse comprando jeringas de Noxa. Entonces la alternativa sería Rivaroxaban, 10 miligramos vía oral cada 24 horas, es lo que más está descrito en la literatura, ¿sale? ¿Y qué hay de la trombolisis? No la tengo mencionada. Y hay ciertos reportes de caso en donde ponen que en pacientes con COVID, con hipoxemia refractaria al tratamiento y deterioro progresivo, los trombolizaron y mejoraron. Bueno, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso extenso en COVID, entonces la recomendación de trombolizar a alguien es las mismas indicaciones para trombolizar a otros pacientes, ¿sí? Como indicaciones de infarto agudo del miocardio, de EBC isquémico, y en el caso de TEP, cuando tienes una TEP con choque cardiogénico, es una TEP de riesgo alto de muerte o también llamada TEP masiva. Serían las indicaciones para trombolizar a un paciente. De ahí en fuera no hay evidencia para ocupar la trombólisis en otros casos de coronavirus. Y por último, el manejo ventilatorio e inhaloterapia. Y aquí lo que está muy en boga es lo de la generación de aerosoles, ¿sí? Protegernos a nosotros mismos de la generación de aerosoles. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que pueden generar más aerosoles? ¿Sale? Más de los que genera el paciente, porque el paciente con el simple hecho de respirar, toser y estornudar genera aerosoles, pero estos medicamentos pueden generar un poco más de aerosoles de los que generaría el paciente normalmente. Entonces, la sola administración de oxígeno y ventilación genera aerosoles. Micronebulizaciones, fisioterapia pulmonar, humidificadores, aspiración sin circuito cerrado, espirometría, ventilación con bolsa reservorio, intubación, procedimientos endoscópicos, obviamente la broncoscopía incluida, laparoscopías y toracoscopías, todas ellas son procedimientos generadores de aerosoles, ¿sale? Entonces hay que tener mucha precaución y tratar de evitar lo más posible este tipo de situaciones para proteger al personal de salud que está atendiendo. ¿Pero qué le doy de medicamento inhalado a mi paciente? ¿Sale? Bueno, en primera, no hay necesidad de darle medicamento inhalado a todo mundo, ¿sí? Puedes justificarlo en pacientes que tienen neumopatía crónica o que tienen broncoespasmo, que tienen muchos síntomas de vía aérea, lo cual no se ha descrito como algo común en coronavirus. Y en este caso, lo que puedes dar en lugar de micronebulizaciones serían inhaladores de dosis medida, o sea, inhaladores de aerosol, auxiliados por un aerochamber, ¿sí? Una cámara espaciadora con válvula unidireccional. ¿Por qué el aerochamber? Porque mejora el depósito pulmonar, número 1. Y número 2, si alguno de ustedes ha ocupado un inhalador, tienen una técnica específica para ocuparse que requiere una apnea inspiratoria de 10 segundos y buena suerte haciendo que un paciente grave con disnea de reposo o con accesos de tos les haga una apnea inspiratoria de 10 segundos para ocupar bien el inhalador. Debido a eso, el aerochamber es importante para optimizar y garantizar la entrega del medicamento a nivel pulmonar. Entonces,
Opción para tratamiento inhalado, inhaladores de dosis medida con un aerochamber incluido, ¿sale? Y la indicación primordial son neumópatas que ya tienen inhaladores de por sí o aquellos que tienen muchos síntomas de vía aérea. Entrega de oxígeno y presión positiva no invasiva. Entonces, obviamente, pues varios de estos pacientes van a requerir oxígeno. Recordar los límites de FiO2 que da cada dispositivo. Entonces, las puntas nasales convencionales generalmente solo te dan hasta 40% de FiO2. La mascarilla simple te llega a dar hasta 70%. La mascarilla reservorio se llega a describir hasta 90-100% de FiO2. Y las puntas de alto flujo te dan hasta el 100% de FiO2, igual que la mascarilla reservorio, pero son mucho más cómodas porque son unas puntas nasales. Entonces, en ese sentido, son mejores que la mascarilla reservorio. O sea, hacen lo mismo que la mascarilla reservorio, pero es una aplicación menos chocante y condicionada, ¿sí? Y de presión positiva no invasiva, pues tenemos el CPAP, que es una presión continua, y un BiPAP, que te da presión soporte para ayudar a la movilización de volumen. Y ustedes van a decir, oye, pero no puedes ocupar ventilación no invasiva, puntas de alto flujo por los aerosoles, está proscrito y varias asociaciones no lo recomiendan y van en contra de su uso y bla, bla, bla. Ok, sí, generan aerosoles, pero aquí les pongo un artículo de la ERS en donde vieron cuál era la dispersión de aerosoles en los pacientes con SARS-CoV-2 con diversos métodos de aplicación de oxígeno y de presión positiva. Entonces, miren, las puntas nasales a 5 litros por minuto, o sea, flujos máximos para las puntas nasales, tenían una dispersión de 1 metro, ¿sale? O sea, el simple hecho de ponerle oxígeno por puntas nasales, que es de lo más básico a un paciente, a 5 litros por minuto, genera una dispersión de 1 metro, ¿sí? A menos litros por minuto genera menos dispersión, pero es una dispersión considerable, ¿sale? 40 centímetros. Ahora, conforme les pones bolsas y cosas por el estilo y cosas adicionales, pues disminuye la dispersión. Pero quiero que vean el CPAP con mascarilla oronasal a presiones tan altas como 20 centímetros de agua. La dispersión es negligible, ¿sale? O sea, es muy baja. Y adicionalmente con almohadillas nasales también es muy baja. Y vean las puntas de alto flujo a 60 litros por minuto, ¿sale? 17 centímetros y 62 centímetros, que no es muy diferente a lo que tienen las puntas nasales normales. Y por último, la ventilación no invasiva, eso sí, aquí en este lugar lo hicieron con mascarilla facial completa y con un casco, ¿sí? Con un casco. Entonces, en ese caso también es mucho menor la dispersión. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las puntas de alto flujo y el CPAP no generan más aerosoles que otros métodos de administración de oxígeno, ¿sale? Entonces, tampoco es que sea imposible ocuparlos. El BiPAP sí tiene potencial de generar más aerosoles, pero se puede mitigar en habitaciones de presión negativa y máscara completa o con casco, ¿sale? Tiene limitantes el alto flujo y la ventilación no invasiva, son sustancialmente más costosas y técnicamente complejas. En el caso de neumonías virales, generalmente fracasan y el paciente acaba intubado de todos modos, y no mejoran la morbimortalidad en pacientes con coronavirus, con SARS-CoV-2. Entonces, también es una balanza y en este caso, el costo, la mayoría de las veces, no justifica el beneficio de estos tratamientos. Entonces, no es imposible usarlos, no están del todo proscritos, ¿sale? Pero también no han demostrado un gran beneficio, ¿sale? Les voy a pedir un momento, ¿sale? Solo para conectar la computadora a la corriente porque está por terminarse la batería. Una disculpa, un momento. Listo, una disculpa por la interrupción, ¿sale? Entonces, continuando, ¿sale? Con inhaloterapia y tratamientos y medidas de ventilación. Entonces, vamos a la intubación orotraqueal. Entonces, hay ciertas precauciones que hay que tener. Idealmente se requiere un grupo, o sea, es la época de
yo voy a intubar solo, ¿sí? Yo puedo llegar, intubar, no hay problema, tráiganme el carro de paro, sí, prepárenme los medicamentos, yo lo intubo, no se preocupen. Eso no debe pasar hoy en día, ¿sale? Hoy en día debe haber un equipo de al menos 2 o 3 médicos con experiencia en vía aérea y que al menos uno sea experto en vía aérea. Todos con equipo de protección personal completo, ¿sale? Entonces tiene que haber varios médicos que sepan intubar y idealmente que alguno sepa de vía aérea difícil y obviamente la recomendación es que ahí esté un anestesiólogo, que son los grandes expertos en el manejo de vía aérea, o un intensivista también, que también tiene mucha experiencia en vía aérea, y un neumólogo evidentemente también es un buen componente en este grupito, ¿sale? Secuencia rápida de intubación con FIO2 al 100% sin usar AMBU, ¿sí? Esto es lo recomendado. Les dan su inducción, les dan la parálisis, ¿sale? Y después de eso, directo a intubar. Y para preoxigenación, solo oxígeno al 100%, ¿sale? Y esto también es difícil porque eso significa que tienen una oportunidad para intubar y de otra manera pues se les va a empezar a desaturar y a lo mejor pues no voy a mentir que no me ha pasado a mí, que uno está desesperado porque pues el paciente ya está desaturando hasta abajo de 20%, no está ventilando porque ya está paralizado, falló el primer intento porque es una vía aérea difícil, uno va a estar tentado a bucear, no se recomienda por la generación de aerosoles, pero vaya, eso es algo que cada uno debe decidir, ¿sí? Ocupar dispositivos que garanticen la canalización de la vía aérea lo más pronto posible. Entonces, también el decir, ya tengo mi laringoscopio, ya tengo mi hoja Macintosh, listo, vamos a intubar. No, busquen lo mejor que haya disponible, un videolaringoscopio o un glidescope para garantizar la entrada a la vía aérea, ¿sale? Y al primer intento. Hecho, ocupar equipo y maniobras que minimicen la dispersión de aerosoles. Entonces, como la intubación es un método, es un procedimiento que puede generar aerosoles, entonces lo recomendado en este caso sería pues ocupar algo que mitigue eso. Y van a haber descripciones, en muchos hospitales tienen la cajita esta de plástico para minimizar la dispersión de aerosoles y otros hospitales han ideado otros métodos, pero vaya, si tienen algo, ocúpenlo. Adelante. Y ya lo más avanzado, que es la ventilación mecánica invasiva, manejo del paciente en estado crítico, y hablando de metas de protección pulmonar, modos ventilatorios, ECMO, otras terapias de rescate, pronación y manejo de sepsis, podríamos dar un curso entero con estos temas, ¿sale? Entonces, esta parte, como diría el dicho, esa es otra historia, ¿sale? Y se sale de los objetivos de esta presentación. Y por último, pasando a lo que es la prevención, entonces son cosas muy, muy básicas que muchos de ustedes están familiarizados. Hay medidas de prevención personales como el lavado de manos, la higiene de tos, ¿sí? Ya saben, toser en el pliegue del codo, ¿sale? Sanitización de superficies, evitar tocar la cara, uso de cubrebocas, que también es todo este punto de debatible. ¿Qué cubrebocas? ¿Cómo tiene que ser? Entonces, pues vaya, todos sabemos que el N95 e incluso el N100, pues son los que más protegerían y lo que tenemos que tener idealmente los profesionales de la salud. Otros cubrebocas, que son los mascarillas quirúrgicas, aunque se pueden llegar a ocupar, pues el grado de filtración, en primera, no sellan por completo y el grado de filtración, pues es mucho más, mucho menor y también su vida media es mucho menor que el de uno de alta eficiencia. Y pues obviamente actualmente ya se dio la recomendación de la CDC de que todo mundo use mascarilla, aunque sea de tela, en medios públicos, que en teoría la mascarilla de tela no tiene un verdadero filtro, no puede filtrar de manera adecuada, pero bueno, eso se basó en la observación de que China como recomendó eso y lograron aplanar la curva, entonces la CDC dijo, bueno, pues no perdemos nada, entonces hicieron la recomendación de manera extensa para ocupar mascarillas de tela, ¿sale? Y el aislamiento estricto de personas sintomáticas, y de esto voy a hablar un poquito más. Entonces, ¿cuánto tiempo me debo de aislar? ¿Sí? Entonces, para esto hay que hablar en el tiempo de diseminación del virus, o en inglés se llama virus shedding. Es muy variable entre individuos y depende del estado de gravedad. Los pacientes que tienen enfermedad leve
depuran mucho más rápido que los que tuvieron enfermedad grave y todavía más tardan los que estuvieron en terapia intensiva, ¿sale? El tiempo promedio de negativización de PCR varía de estudio a estudio y se describen desde 10 hasta 42 días de diseminación del virus posterior al inicio de los síntomas, y aquí les dejo dos referencias bibliográficas en donde se vieron toda esta discrepancia entre los días en los cuales se disemina el virus, ¿sale? Las recomendaciones de la CDC son las siguientes. Contactos asintomáticos, o sea, no se ha documentado que tengan coronavirus y fueron contactos de alguien sospechoso o confirmado de coronavirus. Lo indicado es aislamiento 14 días posterior a la última exposición, ¿ok? Y vigilancia, obviamente. Pacientes asintomáticos que tienen coronavirus, o sea, se les hizo una PCR, una serología y se vio que tienen coronavirus. Entonces, ¿qué procede con ellos? Hay un método guiado por PCR y método guiado por tiempo. El guiado por PCR, que obviamente es más costoso, en cuanto hay dos pruebas negativas separadas por 24 horas cada una de ellas y las dos salen negativas, eso es un indicativo de que el paciente ya depuró el virus y ya puede quitarse ese aislamiento estricto. Por otra parte, si no se hacen PCRs de seguimiento, lo indicado son 10 días a partir de la última PCR positiva. Y por último, pacientes sintomáticos, se recomiendan dos estrategias. Entonces, una es guiada por PCR y otra es guiada por síntomas. La guiada por PCR, los criterios es, el paciente tiene que estar afebril, con mejoría de síntomas respiratorios y tiene que tener 2 PCRs negativas con 24 horas de diferencia cada uno. ¿Ok? Y el guiado por síntomas, cuando no tienes la posibilidad de realizar PCRs de seguimiento, entonces la indicación ahí es que haya al menos 10 días o que 10 días han pasado desde el inicio de síntomas por lo menos y que haya pasado al menos 3 días desde la mejoría clínica en el sentido de que esté febril y con mejoría de síntomas respiratorios, ¿sale? Esas son las recomendaciones de la CDC, lo que yo les recomiendo, pero eso es básicamente mi opinión personal en base a la discrepancia de artículos y a lo que he visto que me impresiona que es la media de diseminación de todos los artículos, es que a los pacientes con sintomatología leve o asintomáticos les recomienden 15 a 20 días de aislamiento. Y a los que estuvieron internados o que requirieron un internamiento, se lleve a 20 o 30 días el aislamiento posterior al inicio de síntomas, tomando en cuenta el tiempo que ya estuvieron hospitalizados, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Y medidas públicas que ya conocemos: distanciamiento físico, cierre de actividades no esenciales, limitación, prohibición de reuniones, restricciones de viajes, pesquisa intencionada de casos y búsqueda activa de contactos, son medidas de prevención. Y medidas experimentales como las vacunas, que pues ya se están probando, a ver qué sale en ese sentido, y profilaxis pre y post exposicional, que hasta hace unas semanas se había postulado en algunos lugares que si se daba cloroquina o hidroxicloroquina como profilaxis, pero pues actualmente con la nueva evidencia que sale de hidroxicloroquina, pues la verdad también la parte profiláctica pues quedaría muy en duda, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Agradezco su tiempo y agradezco la invitación, ¿sale? Entonces, quedo a la expectativa por cualquier duda que tenga. Chef Boyet, creemos que sin dudas es una excelente presentación, nos abrió muchas expectativas, se disiparon algunas dudas y se crearon otras. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que hicieron nuestro auditorio y empezaríamos con una que dice que el utilizar la hidroxiquinoleína y la citrosina necesariamente va a dañar el corazón o la salud de un paciente. No, es todo cuestión de riesgo-beneficio, ¿sale? O sea, el efecto de que haya una arritmia grave se debería de considerar que es raro, pero si ocurre puede ser catastrófico, ¿sí? O sea, si hacen un torsade o si hacen una arritmia ventricular, pues puede ser, eso es lo que va a matar al paciente en lugar del virus, ¿sale? Y pues en ese sentido, pues se recomienda, si lo dan, que tengan una monitorización estricta del QT
y vean los riesgos de que el paciente desarrolle una complicación por estos medicamentos. Entonces, no es lo mismo dárselo a un paciente joven a dárselo a un paciente cardiópata con FEBI del 20%, ¿no? Entonces, evidentemente, uno tiene mucho mayor riesgo de desarrollar complicaciones que el otro, y en ese sentido, pues, cada caso se debe de llevar qué tanto vale la pena darles estos medicamentos. Y del QT, pues, básicamente, cuando está arriba de 450 milisegundos, el QT corregido, pues ya tienes que pensarla bien si le quieres dar tantos medicamentos que prolonguen el QT. Y por otra parte, si ya está arriba de 500 milisegundos, pues ahí es una indicación de que ya tienes que minimizar o quitar la mayor parte de los medicamentos que prolonguen el QT posibles, porque ahí es donde tienes el mayor riesgo de que el paciente haga la complicación. Entonces, no a todos les ocurre, debería ser una complicación rara dentro de lo que cabe, pero pues vaya, es cuestión de riesgo-beneficio, ¿sale? Entonces, si se viera que los medicamentos estos son extremadamente eficaces contra coronavirus, pues uno podría decir, sí, el riesgo justifica el beneficio. O sea, si son muy efectivos, hay que darlos, ¿no? Pero si el riesgo no justifica el beneficio con estos últimos estudios, pues ahí queda la pregunta, ¿no? O sea, ¿vale realmente la pena darlos, aunque sea una complicación rara y que es poco probable que te ocurra? Si no le vas a dar ningún beneficio concreto al paciente, ¿vale la pena que continúes esa práctica? Pues ya es una pregunta que cada médico debe responder él mismo, ¿no? O sea, haciendo introspección y analizando la información. Muy bien, muchas gracias. Sobre el Remdesivir, se consigue en México y su vía de administración puede ser ambulatoria o hospitalaria. Es otra pregunta que aquí tenemos. Sí, actualmente ya se está comercializando en México, pero en cada lugar se tiene que ver, pues, de dónde se puede llegar a conseguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita sé que lo están ocupando en el DF, en el Hospital General de México y en otros centros, a ese nivel. Y actualmente, pues, la verdad no tengo el nombre, pero han llegado algunos laboratorios o me han enviado invitaciones de que se está comercializando ya y de que pueden proporcionar el Remdesivir. Y algunos hospitales también, a la hora de que he preguntado, oigan, ¿hay manera de conseguir Remdesivir? Me dicen, sí, nada más es cosa de pedirlo y nosotros nos encargamos de conseguirlo, pero sí se puede adquirir, ¿no? Entonces, sí hay manera de adquirirlo ya en México. Quedan ciertas dudas, ¿sale? Por ejemplo, quienes me hicieron la invitación de darme o proporcionarme Remdesivir, la farmacéutica que hace el Remdesivir se llama Gilead Medical, y este laboratorio era totalmente diferente, tenía otro nombre. Entonces, ahí quedan ciertas dudas. ¿Realmente es Remdesivir original? ¿Es otro Remdesivir? Vaya, ahí queda la duda. Ciertamente es muy novedoso, entonces no se espera que esté ampliamente comercializado. Así que la respuesta es, aparentemente sí se puede adquirir en México, pero la calidad de lo que se puede adquirir en México quedaría la duda de qué tan parecido a la molécula original sería. Esa es una. En cuanto a la administración, yo recomendaría intrahospitalario, ¿sí? Porque, número uno, si vas a dar Remdesivir, significa que es un paciente moderado o grave. En un paciente leve, definitivamente no vale la pena darlo. Y el Remdesivir se ha visto que tiene una gran tasa de efectos adversos. Entonces, y de hecho, varios de los ensayos clínicos que mostré, muchos pacientes se les quitaba el Remdesivir porque no toleraban los efectos adversos. Entonces, sí se recomienda administración intrahospitalaria definitivamente, tanto por las características del paciente prototipo para recibir Remdesivir, como la tasa de efectos adversos que puede tener. El uso de el medicamento Montelucas obtiene, le proporciona algún beneficio al paciente. ¿Está indicado su manejo? No he leído nada con respecto a Montelucas, así que no he visto evidencia que respalde el uso de Montelucas para SARS-CoV-2. Dicho lo anterior, pues como les comenté, la información es muy volátil y día a día salen cosas nuevas, entonces no me extrañaría que por ahí haya algún artículo de algún lugar en donde hayan probado Montelucas, ¿no? Pero yo al menos no he visto ningún artículo que
que valore o explore el Montelukast como opción terapéutica para SARS-CoV-2. Tenemos aquí otra pregunta que dice que, en tu opinión, ¿cuál será el tiempo y nivel de protección del tratamiento con plasma de convalecientes? Convalecientes, perdón. Plasma convalescente. Ok, pues sí, es una pregunta difícil de contestar. El plasma convalescente tentativamente es una inmunización pasiva, y está dirigido, pues obviamente, a disminuir o a llevar al paciente hacia una mejoría clínica, ¿sí? De hecho, actualmente lo estamos ocupando en pacientes que están con una progresión pues, hacia el deterioro, pacientes ya graves. Un tiempo promedio de cuánto va a durar ese plasma convalescente en el suero, la verdad no sabría decirles, unos días, unas semanas tal vez, pero, o sea, estoy especulando solamente, no tengo evidencia clara, o sea, no tengo la información como para responder de manera correcta, pero bueno, también tentativamente, el plasma convalescente le ayuda al paciente en este periodo de ventana en lo que él hace sus propios anticuerpos, ¿sale? O sea, el paciente, en teoría, para cuando le das el plasma convalescente, también está en proceso de formación de sus propios anticuerpos. Así que, teóricamente, una vez que el plasma convalescente injertado de un tercero ya terminó de hacer su efecto, ahí ya podrían estar entrando las defensas naturales del paciente. Y en ese momento, pues ya quedaría inmunizado de por vida por sus propias defensas, ¿no? Entonces, es lo que podría comentar o responder en ese aspecto. Pero ahí sí todavía hay mucha información que no manejo en ese sentido. Muy bien, gracias. También nos comentan aquí que si el uso de la aspirina está indicado en el manejo de los pacientes ambulatorios. Ok. Si van a dar algo para trombosis en paciente ambulatorio, yo les recomendaría anticoagulación más que antiagregantes, ¿sale? En ese caso, paciente ambulatorio, si determinan que es conveniente ocuparlo, yo les recomendaría Rivaroxaban 10 miligramos cada 24 horas. Antiagregantes tentativamente podrían ser benéficos, entonces si no quieren dar un anticoagulante, y dicen, bueno, solo tengo, por algún motivo, solo tengo antiagregantes, ok, denle el antiagregante, ¿sale? Que sea parte fundamental del tratamiento de pacientes con coronavirus, no es parte fundamental del tratamiento, y para todo lo que es anticoagulación, generalmente lo que más se describe en literatura son heparínicos, ¿sale? Es lo más descrito. De hecho, lo anterior, yo consideraría los antiagregantes como ya una segunda línea lejana cuando de plano no tienes ninguna manera de anticoagular al paciente con otro tipo de fármacos, ¿sale? Es lo que yo consideraría en ese sentido. Y eso sí, dar anticoagulación y antiagregante al mismo tiempo, porque me he topado con este tipo de indicaciones de médicos que dan la enoxaparina y a veces hasta dosis terapéuticas, sin que haya una indicación clara de dosis terapéuticas, y además de eso le ponen doble antiagregante con aspirina y clopidogrel. Entonces ahí sí estoy totalmente en desacuerdo, ¿sí? Yo creo que profilaxis solo con una medida sería suficiente, idealmente anticoagulación con un heparínico. Si no tienes manera de anticoagular, entonces, ok, dale como subrogado un antiagregante, pero bueno, solo si no tienes la primera opción, es lo que yo recomendaría. Gracias. Otra pregunta, ¿por cuántos días se debe de utilizar la acitromicina? La citromicina. Ok, Acitromicina, perdón. ajá, también hay las dosis de todo esto, como hay muchos artículos y cada artículo hace su propio protocolo de cómo va a manejar el fármaco. Si ustedes se van a clinicaltrials.org y ponen COVID-19 y ponen acitromicina o cualquier otro medicamento, van a ver que cada protocolo, cada clinical trial, luego manejan dosis muy diferentes uno del otro. Lo que yo les recomendaría sería la dosis estándar de 500 miligramos una vez al día durante 5 días. Dicho lo anterior, hay otras fuentes en donde lo han llegado a ocupar más días, como 6, 7 días, por ejemplo, y hay otras fuentes en donde para minimizar la prolongación del intervalo QT que te genera la citromicina, llegan a dar 500 miligramos el primer día y después otros 4 días de la mitad de dosis de 250. Entonces, la dosis entre
protocolo y protocolo varía mucho. La que yo ocupo es una dosis regular de 500 miligramos una vez al día durante 5 días, que es lo que se da para neumonía regularmente. Esa es la dosis que yo ocupo. Pues, doctor Michel Boyet Salazar, muchísimas gracias por esta excelente presentación, esta sesión que tuvimos, creo que de muy alto nivel, con un amplio espectro de conocimientos, un gran contenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, pues a nombre de todo el auditorio tuvimos una muy buena audiencia, a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través del Centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta, del posgrado en Ciencias Biológicas, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, y bueno, doctor, gracias por su participación, así también a la Sociedad de Salud Pública de Tlaxcala, que colaboró para traer este tipo de eventos. Muchísimas gracias y esperemos vernos muy pronto en otra sesión, doctor. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego.